Queridos amigos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, la hora que sea. Qué gusto ser parte de este congreso. Me siento honrado que me haya invitado. Soy Arsenio Revilla, terapeuta en adicciones y consultor empresarial. El tema que se me ha asignado es alcoholismo, adicciones en la parte de la migración, en el proceso de migración. ¿Ok? Me gustaría empezar comentando qué es la enfermedad del alcoholismo, ¿no? El alcoholismo fundamentalmente es una enfermedad trifásica, mental, porque tiene procesos obsesoides. ¿Qué es esto? Es una obsesión mental por seguir consumiendo en el alcohólico. Es espiritual porque su espíritu está enfermo debido a esta información la tiene Alcohólicos Anónimos, cuando sostiene que el espíritu del alcohólico es un espíritu que se conecta con bebidas espirituosas, algo así es una apreciación de Carl Jung cuando le dice al cofundador de AA que tiene un alcoholicus, es decir, un espíritu que se conecta con bebidas espirituosas como el alcohol, drogas sólidas, etcétera, más el proceso obsesoide, el proceso obsesivo. Y desde la parte neurofisiológica, física, orgánica, en un sistema de recompensa, ¿no? Hay bajos niveles de GABA, de serotonina, de dopamina, que en una deficiencia de recaptación de serotonina, en un proceso neurofisiológico que está bastante complicado en el alcohólico, necesita alcohol para sentirse bien, para poder tener bienestar, ¿sí? Entonces, por eso esta sed de alcohol, esta conexión con el alcohol y fundamentalmente ese proceso obsesivo que no puede parar de beber. No todo el mundo es alcohólico. En el mundo, en los países, existen entre el 8, 9 y 10% de la población es alcohólica. No todo el mundo es alcohólico, eso hay que aclarar. Hay bebedores sociales, bebedores fuertes y alcohólicos, ¿eh? El alcohólico tiene una estructura. El alcohólico tiene una estructura neurofisiológica, espiritual, orgánica y neurofisiológica, mental. Claramente definido, y es por esa razón que la Organización Mundial de la Salud la cataloga como una enfermedad. Es que es una enfermedad, ¿sí? Más las adicciones, que también son comportamientos compulsivos sobre algún tema, ¿no? La adicción al sexo, la adicción a la comida, la adicción a, a la nicotina, etcétera, etcétera. Más o menos tiene estos procesos, ¿no? El alcohólico es un adicto al alcohol. ¿Mm? Pues bien, quiero recalcar el hecho de que en la migración existe algo que se llama la coadicción o la codependencia, ¿sí? El coadicto es esta persona que migra para sacar adelante a su familia, para que su familia pueda tener un bienestar financiero, económico. Entonces envían dinero, ¿no? Y se vuelven codependientes de los alcohólicos y de los adictos. Se vuelven codependientes, es decir, no importa lo que pase, lo que esté pasando en su país de origen, lo que importa es enviar dinero el migrante normalmente hace lo posible de enviar lo que más pueda, ¿sí? Y entonces se produce esto que los alcohólicos que están en el país de origen potencian y desarrollan más su alcoholismo y sus adicciones por producto de que no hay un control, no hay vigilancia. Los padres han tenido este proceso de migración, entonces se produce la coadicción, la codependencia del migrante y el alcoholismo o la adicción de las personas que se quedan en su país de origen.
Ahora, ¿qué pasa con las personas que migran y que tienen la enfermedad del alcoholismo? Esto se potencia, esto se expande la enfermedad precisamente por la caracterología o las características que se dan en la migración, en el migrante. Ansiedad, tensión, una nueva realidad biosociocultural, una realidad distinta a su país de origen. Esto produce mucha ansiedad y mucha tensión. Y acuérdense que el alcohólico es una persona que por tener bajos niveles de GABA, que es el neurotransmisor que le produce retraimiento, depresión, el alcohólico lo tiene en bajos niveles. Entonces, este neurotransmisor se agrava en muchos de los casos del migrante porque sencillamente hasta encontrar trabajo o trabajos en donde no estaba preparado, por ejemplo, un arquitecto que empiece a lavar baños, esto produce en el alcohólico, el que tiene la estructura, claro, el que tiene la estructura, se potencia su alcoholismo y sus adicciones. O sea, comienza realmente a despertar su alcoholismo, su compulsión por el alcohol, por este proceso neurofisiológico que yo había comentado, su ansiedad y su espíritu que está enfermo, no le acompañan como para que su forma de beber sea normal, no puede. Y la enfermedad empieza a agravarse día tras día. Hay una tabla que se llama la tabla de Jelinek, en donde existen 40 fases del alcoholismo, en donde poco a poco el migrante empieza a deteriorarse cada vez más y más y más, y empieza a encontrar salida, una falsa salida en el alcohol, se va deteriorando, va pasando por procesos diferentes, choques de carro, palimpsestos, que son lagunas mentales, no se acuerda qué es lo que hizo, empieza a perder trabajos, dinero, empieza a tener problemas con la policía. En fin, son 40 fases. La 39 fase es hospitalización definitiva y la 40 es la muerte. El alcohólico o el migrante que tenga ya características de tener problemas con el alcohol puede detener a tiempo esta enfermedad que es progresiva, que es incurable, pero es detenible, se puede detener, se la puede detener en un momento, en cualquier fase, en la fase quinceava, en la fase 20, en cualquier fase, el alcohólico puede detener la enfermedad. ¿Sí? Y yo quiero referirme a una organización que inclusive la Organización Mundial de la Salud sugiere, ¿no?, como otras organizaciones internacionales de la salud mental, sugiere al mundo que para temas de alcoholismo sean tratados con alcohólicos anónimos. No hay cómo perderse. Porque Alcohólicos Anónimos tiene un programa bellísimo, bellísimo, de principios espirituales riquísimos, psicológicos, prácticos, de psicología positiva, de psicología moral positiva, diría yo, de psiquiatría práctica, diría yo, en donde, por un tema, una visión antropológica, sociológica, un alcohólico no tiene sentido de pertenencia, no tiene sentido de pertenencia, él no pertenece a nada, se aísla del mundo. Puede estar con 10,000 personas, pero él se siente solo. Entonces, Alcohólicos Anónimos receta a las personas que tienen problemas con el alcohol y le piden un solo requisito. Alcohólicos Anónimos pide un solo requisito. ¿Cuál es? El deseo de dejar la bebida. Querer dejar de beber. No piden más. No piden condiciones socioeconómicas, religiosas, filosóficas. No piden condiciones mentales,
ni capacidades cognitivas, ni maestrías, ni dinero, ni que tenga una religión específica o no la tenga, o una identidad sexual específica o cualquier tipo de preferencia sexual. Alcohólicos Anónimos receta a todo el mundo que quiera dejar de beber, nada más. Ese es el requisito sine qua non que pide esta organización internacional, que me parece fantástica, ¿no? Entonces, un alcohólico migrante que se siente solo en un país, que no conoce a mucha gente o no conoce a nadie, podría encontrar una socialización fantástica de manera, desde una visión sociológica. Un alcohólico migrante que despierte su alcoholismo en la migración, puede ser en Estados Unidos en este caso, eh, al ingresar en Alcohólicos Anónimos, va a encontrar una comunidad de hombres y mujeres y de personas que van a acogerlo, que van a aceptarlo, que van a interactuar, que van a socializar con esta persona. Es un buen negocio para un migrante que tenga problemas con la bebida, ojo, que tenga problemas con la bebida y que quiera dejar de beber, obviamente, ¿no? Al ingresar a esta organización va a poder socializar con gente que también es latina, que es de otros países y que están en Alcohólicos Anónimos y que va a poder integrarse a una comunidad que la va a acoger, que lo va a acoger, o que la va a acogerse, en el caso de las mujeres. Entonces, es imperativo que un migrante conozca esta realidad, que existe una salida para su problemática con el alcohol o con el alcoholismo o con el alcohol. Si tiene problemas con el alcohol, Alcohólicos Anónimos es la organización perfecta para su problemática, ¿sí? ¿Qué pasa con la migración? La migración es una aventura. A mí me contaba mi padre, antropólogo, trabajó muchos años en las misiones de la OEA, que un migrante, de hecho nosotros fuimos migrantes también del Perú, nos venimos en el 79 al Ecuador, ¿no? Bueno, yo soy ecuatoriano, mi madre es ecuatoriana, mi hermana también es ecuatoriana, mis dos hermanos son peruanos, nacionalizados ecuatorianos, y mi papá es peruano. En la migración, hasta tener un proceso de adaptación, ¿sí? Es poco probable que un alcohólico en la migración acepte su problema con el alcohol. Se van a generar dos temas fundamentales. Primero, la resistencia y segundo, la negación. Otros son alcohólicos, yo no soy alcohólico, ¿sí? Otros son adictos, yo no soy adicto. Entonces, este proceso de racionalización, de dar razones lógicas, pero sin fundamento, sin bases fundamentales, esto es muy común en los procesos de migración, ¿sí? Básicamente por el miedo. El miedo es el factor determinante para que un alcohólico beba como bebe, el miedo. Y otros sistemas espirituales que él mismo no está consciente. Alcohólicos Anónimos tiene un conjunto de principios riquísimos, como dije al principio, de filosofía práctica, de psicología práctica, de medicina espiritual práctica. Imagínense ustedes que utilizan el tema de la tribuna para poder expresar lo que siente. Tienen un padrino, tienen una madrina, tienen un sistema de servicio en donde se conectan grupos con otros grupos, hacen convenciones nacionales, hacen convenciones internacionales. Es algo extraordinario. Entonces, vuelvo al punto.
¿Qué pasa con el migrante cuando está en territorios que no conoce, que nunca ha estado, con culturas diferentes que generan miedo, que generan... El cerebro humano, desde los tiempos de las cavernas, cuando estábamos en las cavernas, ya nos moríamos de miedo, ¿no? Por el tema de los animales inmensos, los rayos que caían, la lluvia que caía, todo era amenazante para el hombre, ¿no? Desde esa época ya nos hemos muerto de miedo. Y todo este proceso de evolución y desarrollo que ha tenido el hombre ha sido a base de miedo. El miedo ha estado presente en todo. De hecho, el miedo es una emoción que mueve a los animales, al hombre, a todo el mundo. El miedo nos mueve, el temor también. Digo esto porque el migrante va a generar miedo y ansiedad frente a culturas diferentes, trabajos que no estaba programado trabajar, gente que habla otro idioma, eso genera mucha ansiedad. Y acuérdense, el alcohólico tiene bajos niveles de GABA y la ansiedad se incrementa en el alcohólico y la forma sine qua non imperativa de cómo compensar ese desbalance es bebiendo. Tiene que beber para poder sentirse medianamente feliz o medianamente con bienestar. Pero si tiene esta persona la estructura del alcohólico o del adicto, va a comenzar una compulsión más, comportamientos obsesivos que nada ni nadie va a poder detener hasta que tope fondo, hasta que tope fondo. Una vez que topa fondo en los procesos de migración, una cárcel, puede estar en la cárcel, puede perder 1, 2 trabajos, 3 trabajos, etcétera, por alcoholismo. Una vez que se dé cuenta de que va a topar fondo y que está topando fondo, tiene una solución, tiene una alternativa, que es Alcohólicos Anónimos. Para la gente que más se conecta con drogas sólidas, existen Narcóticos Anónimos. Para las familias que están afectadas por un alcohólico, que generalmente se calcula que son 5 personas, 5, las que sufren las consecuencias de un alcohólico o de un adicto. Estas personas afectadas pueden ir a Al-Anon, que en Estados Unidos también hay grupos de Al-Anon, ¿sí? De manera que todo el mundo tiene una solución y todo el mundo tiene una alternativa. Lo que pasa es que no conocías cómo opera esta enfermedad. Esta enfermedad es maligna, es autodestructiva, es una enfermedad que es silenciosa, es astuta, es sagaz, es una enfermedad que va carcomiendo lentamente al alcohólico hasta que lo denigra y hasta que lo mata. ¿Eh? No se puede deteriorar el alcoholismo porque las facultades cognitivas también se van deteriorando, y si se van deteriorando las facultades cognitivas, lo que más afecta el alcoholismo en un ser humano es el juicio. El juicio. El juicio es lo que está más destruido en un alcohólico y en un adicto, precisamente por el consumo de sustancias y por el consumo excesivo de alcohol, depresiones muy fuertes, neurosis. El juicio a nivel cerebral es lo que queda más complicado en el caso del alcohólico. Por eso que ellos sostienen en su paso 2 que hay que recuperar un poder superior. Un poder superior podría devolver el sano juicio a un alcohólico si practica bien los principios espirituales del programa y si se junta con otros alcohólicos para alcanzar el estado de sobriedad. Hay una historia del cofundador de Alcohólicos Anónimos que es bastante interesante. Él tenía 6 meses de recuperación, pero no había hablado con nadie. Por ahí tenía intentos de hablar con un alcohólico, con otro, pero estos recaían.
hasta que hizo un viaje a Akron, Ohio, por negocios, y entonces se moría por beber una primera copa. Quería beber. Él pidió un teléfono a uno de los párrocos del sector, 10 teléfonos pidió de 10 alcohólicos. Deme el teléfono, padre, de 10 alcohólicos. Y efectivamente, el padre le presentó el teléfono de 10 alcohólicos y al azar consiguió el teléfono del doctor Bob Smith, un cirujano de Akron, que era alcohólico y que el párroco de ese sector conocía. Llamó a la secretaria, le dieron 5 minutos para hablar. Bueno, Bill Wilson aceptó esa prerrogativa, se acercó a la casa del doctor Bob Smith y le dijo: doctor Bob, no estoy aquí para convencerlo a usted de que deje de beber. Estoy aquí para que usted me escuche porque yo tengo ganas de beber. Y si usted me escucha, hoy no voy a beber. Y esa fue la magia y la dinámica que el doctor Bob Smith abrió sus ojos, pero inmensamente, porque esa dinámica nadie le había planteado. No estoy aquí para decirle a usted que deje de beber. Estoy aquí para que usted tenga la bondad de escucharme y de esa forma yo hoy no bebo y posiblemente usted tampoco. El doctor Bob le había dado 5 minutos a Bill Wilson porque ya mucha gente había hablado con él, queriendo convencerlo desde la parte religiosa, los grupos Oxford, que eran evangélicos, tenían por ahí unos principios muy estrictos, y nada le daba resultado al gran doctor Bob Smith. Lo que le dio resultado, y esto quiero ser muy enfático para que los migrantes de Estados Unidos escuchen, lo que le dio resultado, y es lo que opera en todos los grupos del mundo de Alcohólicos Anónimos, es una belleza. Yo no estoy aquí para hacer que tú dejes de beber. Yo estoy aquí para que me escuches y hoy yo pueda mantenerme sobrio. Y si ese como rebote, como efecto positivo, espiritual, puede ayudarte a ti, enhorabuena. Y esto es una belleza, porque así se maneja la dinámica espiritual, fantástica, realista, libertaria, la liberación del alcohol en todos los grupos del mundo de Alcohólicos Anónimos. Una dinámica hecha por Dios, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios se mantienen un día a la vez sin alcohol. Un día a la vez se mantienen sin alcohol. No hacen promesas de años, ni de semanas, ni de meses. Lo único que hacen es mantenerse sobrios este día. Y si este día no beben nunca. Es una belleza. A todo migrante que esté escuchando o viendo este video, sería muy bueno que puedan darse una oportunidad. No vale la pena que el alcoholismo continúe a fases muy deterioradas para la mente, el cerebro, el organismo, un resplandecimiento cerebral, un infarto al corazón, un choque de carro. Una desgracia puede ocurrir. Se puede evitar deteniendo la enfermedad y entrando a recuperación en Alcohólicos Anónimos. La migración va a tornarse mucho más llevadera, mucho más consciente, mucho más espiritual. Tengo entendido que yo soy consultor de recursos humanos, consultor empresarial de talento humano, y tengo entendido que en las empresas, en algunas empresas de Estados Unidos, cuando un obrero o un supervisor pone, soy miembro de Alcohólicos Anónimos, 20 años, 15 años, wow, esas empresas valoran eso porque conocen el programa de Alcohólicos Anónimos como un programa espiritual, de psicología moral, positiva, práctica,
de liberación fantástica. Y acogen a trabajadores que dicen que son miembros de Alcohólicos Anónimos y que tienen tanto tiempo de recuperación. Así es que la vida del migrante va a tener otro giro de 180 grados, mucho más consciente, mucho más espiritual, van a poder ahorrar dinero, van a poder ahorrar dinero, van a poder ser más conscientes inclusive de sus codependencias, de sus familias, porque hay muchos migrantes alcohólicos, adictos, que se vuelven codependientes de sus familias disfuncionales de su país de origen y envían dinero a montón cuando lo que están haciendo en ciertas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, lo que están es fomentando las adicciones y el alcoholismo de sus familiares de su país de origen. Se vuelven más conscientes, más productivos, trabajan mucho mejor, se vuelven útiles a la sociedad y mucho más despiertos. Y eso es lo que quiere una sociedad como la de Estados Unidos, ¿no? Tengo entendido que este congreso al que he sido invitado está en Estados Unidos. Una sociedad como la norteamericana necesita eso, gente productiva y gente muy consciente. Y en esto se convierte un alcohólico recuperado. No dejes de perderte de este manjar que se llama Alcohólicos Anónimos. No dejes ese manjar. Te va a fascinar, tu vida va a tener un nuevo significado, una nueva visión, un nuevo estado de conciencia. Vas a enamorarte de la vida, vas a amar a los Estados Unidos porque vas a mirar con otros ojos a los Estados Unidos. Desde un reino espiritual interno se puede ver con ojos de luz la vida y a este país que te dio acogida, querido migrante. No te lo pierdas. En casos de que ha sido mayor la drogadicción de drogas sólidas, Narcóticos Anónimos tiene un programa bellísimo. Sin más que decir, ya con una participación de 28 minutos, me quedo muy agradecido por esta invitación a este congreso. Muchísimas gracias. Soy Arsenio Revilla, terapeuta en adicciones, consultor empresarial. Muchísimas gracias.